Ad-darsu as-sadis, la lección número 6. Ad-darsu as-sadis, ad-darsu as-sadis. Lección número 6 del libro número 3 de gramática árabe. Vamos a leer el diálogo y a explicar. Vamos a leer el diálogo y explicar las palabras que no se puedan entender o que sean difíciles, que no hemos estudiado anteriormente. Al-mushrif, al-mushrif. Al-mushrif es el supervisor. Al-mushrif, al-mushrif. El mim está aquí pequeña, debajo del lam. Al-mushrif, el supervisor. Están en el Instituto de Idioma Árabe y hay un supervisor. 2 puntos. Dice, ba'da at-tahiyya. Ba'da at-tahiyya. At-tahiyya es el saludo, ¿verdad? Es un saludo, es saludar. Después del saludo, entra al salón el mushrif o donde están y dice, ba'da tahiyya, después del saludo, dice, a antum, a antum. El mushrif dice, a antum, dice, ustedes, a de pregunta y el hamza de pregunta y el pronombre posesivo de ustedes, antum. أأنتم المشتركون أأنتم المشتركون el mim está aquí abajo el shin tiene sukun المشتركون es un plural. ¿Cómo sabemos que es plural masculino? Primero está diciendo antum, ustedes, y dice أأنتم المشتركون, ustedes son, aquí iría el verbo أأنتم المشتركون. Al-mushtarikun es plural masculino porque termina en waw y nun. Y es un plural regular masculino. Acuérdense que el plural regular termina en waw y nun. Y el singular sería la palabra que está antes. Al-mushtarik. Al-mushtarik, uno solo. Al-mushtarikun, el plural más de tres en adelante. A-antum al-mushtarikun fi rihlatil hajj. Rihlatil hajj. Dice, ustedes son, al-mushtarik es lo que la agrupación para hacer algo, un grupo, ¿verdad? Están asociados para hacer algo. Entonces, en este caso, dice, al-mushtarikun son los que están inscritos también. A antum al-mushtarikun, ustedes son los inscritos fi en rihla. Rihla es el viaje, fi rihlatil hajji, mudaf wa mudafun ilayhi. Rihlatil hajj es el viaje para la peregrinación, el viaje de peregrinación. Quiere decir que están en el mes de peregrinación y van desde la ciudad de Medina hacia la ciudad de Macca a peregrinar. Al hajj es la peregrinación que se hace una vez cada año en Macca. Va gente de todas partes del mundo, musulmanes de todas partes del mundo, para peregrinar, como está ordenado en el Sagrado Corán, para los que tengan medios suficientes para hacerlo. A antum el mushtarikuna fi rihlatil hajj. Dice, ustedes son los inscritos o los participantes del viaje de peregrinación. Dice Ahmad, un estudiante, dice, Na'am, Na'am, sí. Al-mushrif, dos puntos, dice ya'udduhum, ya'uddu, el verbo adda, y el presente, este es en pasado, que es el verbo contar, y en presente ya'uddu, ya'uddu. Y el hum es el pronombre posesivo que regresa a ellos, al mushtarikun. El hum regresa al mushtarikun, plural masculino. Ya'udduhum los cuenta, el mushrif los cuenta, wa yunadihim, wa yunadihim. Yunadihim, el pronombre posesivo him, que concuerda, le cambia la vocal de la ja con una vocal i, ya que la letra anterior es una ya, y por lo tanto concuerda con el sonido. Yunadihim,
y no yunadihum, porque no concuerda la I con la U, no hace rima. Por lo tanto, el pronombre posesivo aquí tiene la U y aquí tiene la I, de hum y him, que es el mismo significado, solo que le cambia la vocal para concordar con la palabra que está anterior a ella, con el verbo en este caso. Aquí tiene una U y dice ya'udduhum. En cambio, en la segunda, el verbo tiene una ya y el him tiene una I para que concuerde con el sonido. Dice entonces, wayunadihim. Viene el verbo nada, 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 de 4 letras, el verbo nada, y el presente yunadi, yunadi, nada, verbo de 4 letras, yunadi, que es el verbo llamar, ¿verdad? Cuando llama a alguien. Dice, epa, ¿verdad? Entonces, wayunadihim, y los llama. Ya'udduhum wayunadihim, los cuenta y los llama. Coma, Thumma, luego, thumma, yaqul, yaqul del verbo qala yaqulu, thumma yaqul, luego dice al mushrif, 2 puntos, antum, ustedes, antum, al ana, ahorita, ustedes ahorita, son, aquí iría el verbo, son, thamaniata ashara. Ustedes ahorita son, thamania es 8 y ashara es 10, entonces serían 18. Thamaniata ashar. Y los números del 13 al 19, todos van a terminar en A, tanto el primero como el segundo. El que indica el 10 como que indica el número del 3 al 9. Thamaniata ashara. Entonces son 18. Ya se lo vimos anteriormente. Antum al-ana thamaniata ashara. Ustedes ahorita son 18. Aina, ¿dónde está? ¿Dónde están? Aquí iría el verbo cero estar, ya que la oración está en presente. Aina hamidun, ¿dónde está Hamid? Wa Abdul Hadi. Aina hamidun wa Abdul Hadi. Nombre compuesto de Abdu y Al-Hadi, que es uno de los atributos del creador, Al-Hadi. Y en la clase anterior vimos Al-Hadi, que es un ismul fa'il del verbo hada, que es el verbo guiar. Y este es el ismul fa'il Hadi, Abdul Hadi, el siervo del que guía. Aina Hamid wa Abdul Hadi, dice Al-Bara, otro estudiante, dice Hamidun, fil mat'am, hamidun fil mat'am. ¿Se acuerdan lo que era al mat'am? Bueno, si no, les recuerdo. Al mat'am, y eso creo que es lo que vamos a ver en esta lección, es ismul makan wa ismul zaman. Ismul makan significa ismu, nombre, ismu, al makan, ismul makan. El makan es el lugar. Entonces sería el nombre ismul makani, el nombre del lugar. Entonces quiere decir que del mismo verbo, miren lo que se extrae del mismo verbo. De un verbo se puede extraer bastantes cosas, como el ismul fa'il, que es el que hace la acción, como el ismul maf'ul, que es donde recae la acción. Y aquí nos enseña cómo también tomar del verbo el ismul zaman o ismul makan. También podemos tomar de algunos verbos cuál es el nombre del lugar, de un lugar que tenga que ver con el verbo. Por ejemplo, este verbo, ¿verdad? El verbo ta'i, después lo vamos a ver, ta'ima, que es el verbo comer en este caso. Y luego vamos a ver en los ejercicios cómo se extrae, pero en este caso tiene un patrón. Para tomarlo todo tiene un patrón. Apréndanse el patrón y pueden extraer los ismus zaman, los lugares de tiempo, los nombres de un tiempo o de un lugar. En este caso al-mat'am, miren el verbo, ¿verdad? Ta'ima, yat'amu, que es el verbo comer, ta'ima o alimentar, mejor alimentar, ta'ima, yat'amu, y el patrón que vemos que tiene para hacer el ismus zaman es mim, hay que agregar una letra mim antes del verbo y después colocamos el verbo. La letra mim y después el verbo ta'ima o ta'ama y
el patrón que vamos a seguir es que ponemos la vocal A sobre el mim, lo azul es lo que está adicionado, y el sukun en la ta, mat, y vocal A sobre la ain de la segunda letra del verbo, mat'amun, mat'am. Y al mat'am es el restaurante, el lugar donde se come. Se dice mat'am. Entonces, ta'ima o ta'ama, ta'ima es el verbo de alimentar, ¿verdad? Y el lugar donde se alimenta, entonces agregándole el patrón de maf'al, que es el patrón maf'al, sería este patrón, maf'al. Si se aprenden los patrones, también podría ser una opción, o se aprenden la palabra. Maf'al, sigan este mismo patrón. Maf'al es el mismo patrón de mat'am. Maf'al, mat'am. Entonces, mat'am es el restaurante. Hamidun fil mat'am. Hamid está en el restaurante, en el lugar donde se come, coma. Amma, en cambio, Amma, Abdul Hadi, en cambio, Abdul Hadi, faqat, pues, qad dhahaba. El qad le habíamos visto anteriormente. Puedo decir fadhahaba, pero en este caso faqat, y el qad con un verbo en tiempo pasado nos indica una aseveración, una afirmación. Faqad dhahaba. Puedo decir amma Abdul Hadi dhahaba. Puedo decir esto más esto, dhahaba. Pero para darle más aseveración a la oración, al verbo, en este caso en pasado, agrego qad. Y para unir el qad puedo utilizar el fa, ya que tengo una oración anteriormente utilizando amma. Amma fulano fa, fadahaba, pero como quiero darle entonación de afirmación al verbo en pasado, utilizo qat. Faqat dahaba. A lo mejor nosotros no lo utilizamos en español, pero en árabe le da una entonación más de afirmación. Faqat dahaba, el verbo dahab, el verbo ir, pues fue ila al-masrif. El masrif, sarafa yasrifu. Aquí tenemos el verbo sarafa, Sarafa, ¿verdad? También nos está enseñando un ismul makan, un lugar, que es Sarafa, Sarafa, que es cambiar algo, cambiar. Y el masrif, aquí en este caso tenemos otro patrón. El patrón anterior era maf'al, maf'al, con vocal A en el ain. Ahora este patrón es el patrón maf'il, o sea que hay dos patrones para el ismu zaman o el makan. Este patrón es maf'il, maf y la vocal i debajo del ain, maf'il. Entonces estos dos patrones son los dos patrones para hacer el ismu zaman o ismu makan, el nombre del lugar o nombre de tiempo. Entonces dice, faqad dhahaba ila al-masrif. Al-masrif de Sarafa es el lugar de cambio. En este caso también se le dice al cajero masrif, cajero de dinero del banco, o el banco también. Entonces dice al-masrif. Entonces fue al-masrif, fue a buscar dinero en el masrif, puede ser el cajero, puede ser el mismo banco, un lugar de cambio. Faqad dhahaba ila al-masrif, para cambiar. Dice, sa el sayatiyani, aquí vemos quién puede identificar este verbo, tiene, si lo analizamos bien, tiene el sin, que es la letra de futuro, la letra sin, y tiene al final una alef y una nun, que son los sufijos verbales del dual, antuma, de ustedes dos, ya que está hablando de Ahmad y Abdul Hadi. Se tiene la sin de futuro, es un verbo, y el alif y la nun de el dual, y tiene también el ya aquí, el ya de el prefijo verbal de tercera persona. Entonces, y el verbo es aquí el que está en el medio de tres letras, sayatiyani. Vemos que aquí tenemos el hamza, el ta y la ya. Este es el verbo realmente, lo extraemos y es el verbo ata. Ata, tres letras. Alef abierto al final, ata. Yati, el presente es ya, es sukun en el hamza, ya. Y cambia el alef por una ya.
ya'ti, es decir, venir. Ata, vino, el verbo venir, y el presente ya'ti, huwa ya'ti, él viene. Entonces aquí tenemos el sin que nos dice, si lo ponemos en singular, sayati, entonces sería vendrá. Y entonces como es aquí termina en el sujeto que es el dual, entonces se vendrán los dos. Sayatiyani, sukun en el ain. Sayatiyani, los dos vendrán. Sayatiyani ba'da, luego, ba'da ashri daqa'iqa. Ba'da ashri daqa'iqa. Entonces acuérdense que hemos visto lo que es el adad o el ma'dud. En este caso el adad es más, está en masculino, género masculino, cuando el daqa'iq es una cosa y es plural y se considera singular femenino. Pero para poder tomar el número había que llevar el plural a singular que es daqiqa. Daqiqatun, daqiqa es minuto. El plural es daqa'iq. Entonces, ya que tenemos el singular que es daqiqa, entonces y es femenino porque tiene tamarbuta, el número tiene que ir masculino. En vez de decir ashara con tamarbuta, asharatun, decimos ashri daqa'iq sin la tamarbuta, número masculino, y el ma'dud femenino, minutos. Ashri daqa'iqa. Y aquí tiene vocal i y es mudaf. Y daqiqa, mudafun ilayhi, en vez de tener i tiene a porque es un plural. Daqa'iq a la wazni mafa'il y es mamnu'u min as-sarf. Nunca pueden llevar vocal i, sino a en lugar de la i. Entonces ba'da me afecta a la palabra ashru y le pongo vocal i, porque es como un adverbio, ashru o una preposición. Entonces sayatiani ba'da ashri daqa'iqa, vendrán en 10 minutos, inshallah, con el favor de Allah, si Allah quiere. Al-Mushrif dice, me pregunta, llega el Mushrif y dice, musta'idduna antum, musta'idduna, una nueva palabra, musta'idduna. Musta'iddun es un sustantivo, es plural masculino, regular porque termina en waw y nun. Una sola persona sería musta'id. A musta'id, anta. Pero como es plural le agregamos el waw y la nun de masculino. A musta'idduna antum. Musta'idun es que si están listos, están preparados. Ustedes están preparados, ustedes están listos para ir, como quien dice, tienen sus maletas, todo. A musta'idduna antum. El Hassan dice, Insha'Allah, con el favor de Allah, estamos listos. Insha'Allah. Ali dice, mata, pregunta, ¿cuándo? Mata, ¿cuándo? Mata safaru. Mata safaru. As-safar significa el viaje. ¿Cuándo es el viaje? Mata safar. Insha'Allah, con el favor de Allah. ¿Cuándo será el viaje? ¿Cuándo es? Mata safar. As-safar. Con sin. Mata safar. Al-Mushrif dice, fi sa'ati, fi as-sa'ati, afectada por la preposición, ponemos vocal i, fi sa'ati athalithati, fi sa'ati thalithati, a las 3. Nosotros no decimos a la hora, sa'a significa hora, pero nosotros decimos a las 3 directamente, pero en árabe se dice as-sa'atu thalitha. A las 3, a la hora tercera o algo así. Fi sa'ati thalitha, a las 3. Bi idnillah, bi, preposición bi con idni, Allah, idni significa mudaf, vocal i, Allahi, mudafun ilayhi. Bi idnillah, idnillah es con el favor de Allah, con el permiso de Allah. Bi idnillah, o sea que a las 3 saldrán bi idnillah con el permiso de Allah. Si Allah no, si lo hace fácil. Bi idnillah. Ahmad dice, Aina naltaqi, aina naltaqi, el verbo iltaqa naltaqi, el nun es el prefijo verbal de nosotros, aina
naltaqi. El verbo es el verbo iltaqa. 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 Yaltaqi. Naltaqi. Iltaqa es el verbo encontrarse, ¿verdad? Entonces dice Eina naltaqi. Se cambia aquí la letra alef por una ya al final. Y las vocales naltaqi. Eina naltaqi. ¿Dónde nos encontramos? Eina naltaqi. Nahnu naltaqi. Anta taltaqi. Ana altaqi. Y así sucesivamente, cambiando el prefijo verbal. Eina naltaqi, ¿dónde nos encontramos? Al mushrif naltaqi, nos encontramos naltaqi fi en mawqif. Mawqif, y aquí tenemos otro ismu makan, que es el nombre de un lugar, ya que viene del verbo. Si extraemos el verbo de este ismul makan, viene del verbo waqafa. 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 El verbo waqafa yaqifu es el verbo pararse o detenerse. Waqafa. Entonces, el lugar donde se detienen, en este caso, donde se detiene es el mawqif. En este caso sería, y agregándole la palabra as-sayyarat, que es plural de sayyara, plural regular femenino, porque termina en alef y ta. Fi mawqif as-sayyarat, mudaf wa mudafun ilayhi, es el estacionamiento, porque es lugar donde se paran y se detienen los carros. Entonces, en español le podemos decir estacionamiento. Fi mawqifis sayarat. Naltaqi fi en mawqifis sayarat. Entonces, waqafa, el ismul makan o el lugar el nombre de un lugar tomado del verbo que es estacionamiento, le decimos mawqif. موقف على وزن مفعل. على وزن مفعل. موقف. موقف. Entonces es اسم المكان. موقف. وقف يقف موقف. في موقف السيارات بالجامعة. بالجامعة. En la universidad. Entonces, نلتقي في موقف السيارات بالجامعة. En la universidad. Dice aquí, yajibu. Aquí el verbo wajaba, yajibu. Yajibu an. Yajibu. El yajibu. Yajibu. Es como que es necesario. Yajibu tienen. Una obligación. Yajibu an. Tienen que. Yajibu an. Tienen que. Yajibu an. Hay que o tienen que. Dependiendo. Es para todos los sujetos. Yajibu an. Esta expresión. Yajibu an takunu. Ya el verbo que viene después de an nos indica a quién se le está hablando. Entonces, yajibu an takunu. Es el verbo kana, que es el verbo ser o estar. Kana. Y aquí es el verbo en plural masculino, que es el verbo kana, yakunu, takununa. Agregando el waw y la nun, que es el waw nos indica el plural masculino, y la nun, que es la letra que nos indica que el verbo no está afectado. Takununa. Pero aquí, cuando después de la an, que lo hemos visto anteriormente, ya que aquí se unen dos verbos, el verbo yajibu y el verbo takunun, el segundo verbo, al venir después de la partícula an, se le quita la letra nun porque está afectada y se coloca esta alef solo de referencia. Yajibu an takunu, se lee hasta el waw, el alef no se lee. Yajibu an takunu, deben estar, quiere decir deben estar. Yajibu an takunu hunaka, allá. Yajibu an takunu hunaka, deben estar allá. Qabla, antes. Qabla maw'idi. Maw'idi as-safar. Mudaf wa mudafun ilayhi. ¿Qué es maw'idi as-safar? Maw'idi también es un ismu zaman. Zaman es un lugar, un nombre de tiempo. El tiempo. Entonces viene del verbo wa'ada. Wa'ada.
wa'ada, ya'idu, maw'id. Entonces, maw'id significa el verbo wa'ada, es el verbo de como de prometer, wa'ada, de prometer. Entonces, y comprometerse, wa'ada, y el lugar de tiempo del compromiso se le dice entonces maw'id. A la wazn, al patrón es maf'il, maf'il con vocal i debajo del ain, de la letra del medio del verbo wa'ada. Le estamos agregando el mim antes del waw y es maw'id, que es el lugar, el tiempo del compromiso. Maw'id. As-safar es de viaje. Qabla maw'id as-safar, antes de la hora o el tiempo de viaje, antes de la hora establecida, de la hora prometida del viaje. Maw'id. Antes maw'id o de la cita, o sí, maw'id as-safar, de la cita del viaje o del tiempo del viaje, antes de la hora de viaje. Qabla maw'id as-safar. Binisfi, nisfi con sa, binisfi sa'a. Esta expresión qabla maw'id as-safar. Binisfi sa'a. Entonces, ¿cuál es el maw'id as-safar? ¿A qué hora dijeron que van a viajar? A ver si sale por aquí. Creo que no hay una hora de viaje. Dice, aquí está. El maw'id as-safar entonces sería, dice, mata as-safar, dice, fi sa'ati thalitha. Entonces, maw'id as-safar sería a las 3. Maw'id. Y cuando dice aquí, qabla maw'id as-sa'a, as-safar, qabla es antes de las 3. Maw'id as-safar es a las 3. Entonces dice, bi nisfi sa'a, con media hora. Dice, qabla binisfi safar. Ese qabla con el bi, la preposición bi, nos da como el tiempo de antes. Y qabla maw'id safar, antes del tiempo de viaje, por media hora. Algo así. El bi es por media hora. Dice, antes del viaje, por media hora. Quiere decir media hora antes. Nisf es la mitad. Y sa'a es una hora. Nisfi sa'a. Nisfi sa'atin. Media hora. Que tiene que estar antes de la hora del prometida o de la cita con media hora de anticipación. Qabla maw'id safar bi nisfi sa'atin. Dice hatu, dice hatu haqaibakum. Hatu haqaibakum. Hatu de hati del singular, hati para singular trae. Hatu, plural con el waw al final del plural masculino. Hatu es traigan. Hatu haqaibakum, sus maletas. De haqiba, el singular es haqibatun. 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 Maleta, maletas. Haqaib. Hatu haqaibakum, traigan sus maletas. El kum es pronombre posesivo de sus maletas. Wa y da'uha, del verbo wada'a, que es el verbo poner. El imperativo singular es da'a, pon, y para el plural se le agrega solamente el waw. Da'uha, el ha regresa a las maletas, haqaib, ya que es singular masculino, prefemenino, y es un singular es plural de cosas no pensantes, de cosas y no de personas. Por lo tanto, se considera singular femenino y el pronombre posesivo para el singular femenino es hiya. En este pronombre personal es hiya y el pronombre posesivo es ha. Hatu haqaibakum wa da'uha, y pónganla fi as-sayara, en el carro, fi sayara. Fi sayara, ¿cuál sayara? Al-waqifa. ¿Se acuerdan de ismul fa'il? Que en este caso es un adjetivo. As-sayaratul waqifa. Viene del verbo waqafa, como vimos aquí. Waqafa, que es el waqafa. Waqafa, que es detenerse o pararse. Y el ismul fa'il es el que hace la acción. Es waqifa. Waqif, siguiendo el patrón fa'il. Waqif. Waqif, que es el que está parado.
Y en femenino, ya que sayara es femenina, el adjetivo, el ismul fa'il, le agregamos la ta marbuta al final, es as-sayarati al-waqifa, el carro parado o estacionado, amama, delante, madkhal al-mahja'i, madkhal al-mahja'i, el que está delante de la entrada del edificio o de la residencia. Aquí tenemos dos ismu makan o ismu zaman. El ismu makan, en este caso madkhal, viene del verbo dakhala, que es el verbo entrar. Dakhala. Y siguiendo el patrón maf'al, que es el lugar de la entrada, entonces sería madkhal, que es en la entrada. Al mahja viene el verbo haja'a, mahja, que es la residencia. Entonces vamos a ir con más detenimiento en los ejercicios. Al sayaratul waqifa amama fi sayaratil waqifati amama madkhali al mahja'i. El carro que está estacionado delante o enfrente de la entrada de la residencia.